Muy bien, comenzamos con la ceremonia de la conmemoración de la batalla de Tarapacá. Muy bien, ya entonadas las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú, vamos a comenzar con una pequeña reflexión sobre lo que fue la batalla de Tarapacá, que fue la primera victoria peruana en la guerra con Chile, ¿no? Después tuvimos victorias en la campaña de la Breña, ¿no? Pero en la segunda fase, después de la campaña marítima, el Perú tuvo una victoria en la batalla de Tarapacá, ¿no? El día 27 de noviembre de 1879, desde cortas horas de la mañana, se inició esta batalla. Que es un hito para nuestra infantería, porque fue una batalla prácticamente de la infantería peruana contra la caballería, infantería y artillería chilena. Es un gran hito para el Perú, ¿no? Que con una fuerza numérica inferior logró prácticamente repeler a las fuerzas chilenas, ¿no? De repente, si los contingentes que estuvieron en Tarapacá hubieran apoyado Arica, no hubiera pasado la tragedia que sucedió en Arica y se hubiera evitado la invasión a Lima, ¿no? Lamentablemente, por malos manejos políticos, todos los, por órdenes de ese gobierno de esa época,
se replegaron para Lima, ¿no? Y lo dejaron solo a Bolognesi. Vamos a comenzar. A ver, vamos a hacer una pequeña pizarra. A ver. Unos segundos, por favor. Vamos a hacer una pequeña pizarra, ¿está bien? Ya, vamos a compartir pantalla ahora sí. Vamos a utilizar esta pizarra que hemos agarrado como reserva, ¿eh? Muy bien, antes de comenzar a redactar las exposiciones, vamos a pedir por favor de que si se apaga esa sesión, vuelvan a ingresar una sesión más. Muy bien. La batalla de Tarapacá estuvo constituida por 3 fases importantes. Vamos a anotarlo con texto. Pueden tomar apuntes, ¿eh? La primera fase es una reacción inicial peruana. Ahorita vamos a ver por qué le llamamos reacción inicial. Reacción inicial. La segunda fase, que fue una tregua, aunque fue una tregua no declarada, ¿no? Se le conoce como la tregua del agua, así le llaman los historiadores, la tregua del agua. También fue una frase clave para que Perú definiera su victoria. Y tenemos una tercera fase, que es la fase de conclusión, ¿no? De Perú ya acentúa su victoria. La fase de conclusión. Muy bien. La estrategia chilena era la siguiente. A ver, antes de plantear lo que es la estrategia chilena, vamos primero a ver cómo son las divisiones. Ya, a ver si han tomado apunte de lo de las fases. Pero acá a un costado, ojalá que no se vea muy desordenado. Vamos a poner de color rojo las formaciones, ¿ya? Esta era la formación militar de Perú. Vamos a hacer una línea. Lo vamos a hacer en la misma pizarra nomás. En la misma pizarra. Vamos a hablar primero de la formación militar de Perú. Como bien sabemos todos, en la campaña del sur, el jefe principal era el general Buendía, ¿no? El general Juan Buendía, ¿no? Él era prácticamente el alto mando, ¿no? El general Juan Buendía. Esto ya lo sabemos por una cuestión histórica, ¿no? Pero un rato lee y revisar. Lo vamos a hacer bien ya. Así se abrevia general. General Juan Buendía. Y por abajo estaba su jefe de Estado Mayor, que era Belisario, el general Belisario Suárez, ¿no?
el general Belisario Suárez. Él era el jefe del Estado Mayor, el que le seguía. Muy bien, nuestras fuerzas peruanas estaban constituidas en dos grandes bloques. ¿Ya? El primer bloque que no participó en la primera fase, sino que participó en la conclusión y llegó durante la tregua, que era el bloque Pachica. ¿No? Pachica es un lugar que está más o menos casi a 20 kilómetros al norte de Tarapacá. Entonces vamos a poner Pachica ya. Pachica participó en la fase de conclusión. Vamos a cambiarle de color. Pachica. Tenía exactamente, eso varía, depende de lo que digan los historiadores, ¿ya? Pero tenía un poco más, tenía más de 1.400 hombres. Tenía más de 1.400. Esa no es la cantidad exacta. Eso varía de acuerdo a lo que digan los historiadores, ¿no? Más de 1.400 hombres tenía Pachica. Y la división Pachica, tenía dos divisiones, ¿no? No, le podríamos llamar cuerpos, también le llaman divisiones. Los historiadores le llaman divisiones. Ya, esa Pachica estaba constituido por dos divisiones. Por la primera división, estaba a cargo del coronel Luis Herrera. El que estaba a cargo de esa división, el coronel Luis Herrera. Y tenemos la división de vanguardia, que estaba a cargo del coronel Justo Pastor Dávila, muy conocido, ¿no? La división de vanguardia, que estaba a cargo de Justo Pastor Dávila, ¿no? Justo Pastor Dávila. Este cuerpo de Pachica participó recién en la fase de conclusión, no participó en la primera fase. Fue como para reforzar y dar el toque de gracia a los chilenos, ¿no? Así que más o menos esa era la constitución, como podemos ver en la pizarra de la derecha. Sí se me escucha, ¿no? Ya. La constitución de Perú, ¿no? Que por otro lado, después de Pachica, no sé si han tomado apuntes, pueden tomar captura. Vamos a borrar. Estaba lo que participó desde un inicio, ¿no? Tarapacá. Tarapacá. Que tenía más de 3.000 hombres, ¿no? En total participaron más de 4.000 hombres, dando las dos divisiones, ¿no? Más de 4.000. Tarapacá tenía más de 3.000 hombres. Tarapacá estaba constituido por las siguientes divisiones. Ya, y acá sí vamos a ver los cuerpos de cada división porque es importante conocerlos. Ya estaba la segunda división, como sabemos, la primera división de Luis Herrera estaba en Pachica, no se encontraba en la primera fase. Los que pelearon desde un inicio de la batalla fue la segunda división. La segunda división estaba a cargo del patrono de la infantería del ejército, Taita, que hablamos muchas veces en las reflexiones patrióticas, ¿no? El Taita Andrés Avelino Cáceres, que en ese momento tenía el grado de coronel. No le vamos a poner Cáceres, ¿ya? Para no gastar mucha pizarra. Andrés Avelino Cáceres. La segunda división. Esta segunda división de Andrés Avelino Cáceres estaba constituido por 3 cuerpos. Es necesario tenerlos en la memoria para poder comprender mejor la batalla. Estaba constituido por 3 cuerpos. Eso sería aquí la línea. 1, 2 y 3. Por 3 cuerpos. Lo vamos a poner de color rojito, los cuerpos. Muy bien. Unos cuerpos son como algo así de subdivisiones, ¿no? Estaba el Cepita, el número 2. El Cepita número 2. Estaba el 2 de mayo, como recuerdo cuando derrotamos a los españoles, ¿no? 2 de mayo.
estaba la columna de artilleros, ¿no? Que era un pequeño grupo de artillería que era más o menos 100 personas tenía. Ya que al final hicieron de infantes. Porque uno pone una artillería de 100 personas en tremenda batalla, ¿no? Eran artilleros que hicieron de infantes, ¿no? Pero se le llamaba columna de artilleros, que hicieron de infantes, ¿no? De artilleros. Más nacieron de infantes francotiradores. Muy bien. Esos eran los cuerpos de la división que estaba a cargo de Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Este inició desde el comienzo, la batalla fue la que arrancó. Ellos arrancaron a combatir, ¿ya? Muy bien. Pueden tomar captura, tomar apuntes. Ahora sí lo voy a proceder a borrar. Luego, regresamos al color verde, tenemos la siguiente división, que era la división exploradora, que estaba a cargo del coronel Melchor Federico Bedoya. Vamos a escribirla. La división exploradora. Ya, ustedes ya la división exploradora, a cargo del coronel Melchor Federico Bedoya, ¿no? Vamos a agrandarlo un poco. Federico Bedoya. Él estaba a cargo de la división exploradora. Disculpen que sale mal Federico, ¿ya? Y le pongo una rayita, pues. Esta división exploradora estaba compuesta de dos cuerpos. Ya, el cuerpo yacuchano y el cuerpo de Lima. Ya, vamos a hacer acá la línea. Muy bien, tenía dos cuerpos. El cuerpo yacuchano era el Ayacucho número 3. El Ayacucho número 3. Los provisionales de Lima número 3. ¿No? Le vamos a poner Lima 3. ¿Ya? Se llaman provisionales de Lima número 3. Esos eran los dos cuerpos de la división exploradora que estaba a cargo del coronel Melchor Federico Bedoya. Bien, ahora sí borramos. Luego tenemos a la quinta división. La quinta división. Bien, la quinta división estaba a cargo del coronel José Miguel de los Ríos. Son nombres que ustedes tienen que saber, como patriotas y como estudiantes también, ¿no? Coronel José Miguel de los Ríos. Ahí sí tenía más columnas. La quinta división tenía 4 columnas. La quinta división auxilió a la segunda división. No nos vamos a desordenar. Primero vamos a decir primero de manera ordenada y luego comentamos lo siguiente, ¿ya? Porque si no vamos a desordenar la exposición. Estaba compuesta por 4 cuerpos. 1, 2, 3, 4 cuerpos estaba compuesta la quinta división. Vamos a poner con color rojo los cuerpos. La división Iquique, el cuerpo Iquique, disculpen, el cuerpo Iquique. La columna Tarapacá. Columna Tarapacá, con tilde en la A. La columna Navales, le vamos a poner, ¿ya? Saben qué es columna. La columna Navales y la columna Gendarmes. Y la columna Gendarmes. Esas eran las 4 cuerpos de la quinta división del coronel de los Ríos. Muy bien. Y luego tenemos, por favor, apaguen su cámara, por favor. Y luego tenemos la tercera división, ya que tenemos un personaje muy conocido, el patrono del ejército del Perú,
el coronel Francisco Bolognesi. No, Bolognesi participó. Vamos a poner de verde. En la tercera división. Les preguntan a los patriotas, o en un examen, ¿no? ¿En qué división participó el coronel, en la batalla de Tarapacá, el coronel Francisco Bolognesi? En la tercera división. En la tercera división. Estaba al mando todavía, ¿no? El coronel Francisco Bolognesi. Fue triunfador Bolognesi. No, fue un triunfo también para Bolognesi. Esa batalla los grandes héroes pelearon juntos. Hay que recordar, es necesario también que ustedes conozcan lo que sucedió con Alfonso Ugarte, ¿no? Alfonso Ugarte fue herido en la cabeza, ¿no? Y él, en vez de, luego de que terminó y ganaron Tarapacá, en vez de retirarse para el sur, como hicieron la mayoría, Alfonso Ugarte decidió quedarse en el fuerte Arica y sucumbió junto con Bolognesi, ¿no? Otra cosa, un acto heroico, siempre se habla de la caballerosidad, de que Grau es el caballero de los mares, ¿no? Y perfectamente, ¿no? Pero también, si Grau fue el caballero de los mares, yo creo de que Alfonso Ugarte fue el caballero de tierra. ¿Por qué? Porque así herido, que le había rozado una bala en la cabeza Alfonso Ugarte en Tarapacá, evitó de que se repase a los heridos. ¿Qué significaba repasar a los heridos? De que se los mate, ¿no? Los chilenos lo que hacían era matar a los heridos, ¿no? Alfonso Ugarte evitó eso, ¿no? Entonces fue una gran actuación de Alfonso Ugarte, era un caballero, ¿no? Con muchos valores. Por eso también es nuestro héroe, ¿no? Hay que aprender las cosas buenas de Alfonso Ugarte, que lamentablemente muchos antipatriotas hablan mal de él, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con la tercera división. Estaba a cargo de Bolognesi y estaba compuesta de dos cuerpos, el Ayacucho y el de Arequipa, ¿no? Lo vamos a poner acá con sus nombres respectivamente. 1, 2. Tenía dos cuerpos, la división de Francisco Bolognesi. Si se apaga, vuelven a ingresar, por favor. Dos cuerpos. El Ayacucho número 2. Ayacucho número 2. El número 3 estaba, ¿recuerdan? En la división exploradora a cargo de Melchor Bedoya, ¿no? Ayacucho número 3, el Ayacucho número 2 estaba en la división de Bolognesi, ¿no? La tercera división también se le llama división Bolognesi, en su honor. Y en los guardias de Arequipa. Voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿ya? Para que poder utilizar los 40 minutos. Los guardias de Arequipa. Igual, si se apaga, vuelven a ingresar, ¿no? Muy bien, esa era la formación peruana. Ahora veremos de manera concreta la formación enemiga, la formación chilena. Ya, muy bien. Vamos a ver la formación de Chile. Los chilenos lo hicieron de manera simple. Ellos hicieron 3 divisiones. Primera división, segunda división, tercera división. La primera división chilena, vamos a poner de rojo los chilenos, ¿ya? Estaba a cargo del comandante, le dice teniente coronel a los comandantes, ¿no? El comandante es una chapa, y disculpen el término chapa, es un apelativo. El grado es teniente coronel. A los comandantes se le dice teniente coronel. Estaba el teniente coronel Ricardo Santa Cruz Vargas. En la segunda división
estaba comandante, teniente coronel, Eleuterio Ramírez, el cual fue héroe de los chilenos, ¿no? Falleció en la tercera fase, en la fase de conclusión, falleció como mencionamos en un inicio, ¿no? Y en la tercera división estaba el coronel chileno Luis Arteaga. Luis Arteaga. Esta era la formación de los chilenos. ¿En qué consistía el plan de Chile? El plan de Chile era de que las tres divisiones iban a salir a distintas horas, ¿no? Por cuestiones tácticas, estrategias. Recordemos de que tenían que llevar a cargar, transportar cañones pesados, unos iban más rápido porque estaban con caballos, otros iban a pie. Entonces la idea es de que las tres divisiones partían a distintas horas para luego juntarse a determinada hora y atacar en conjunto a las fuerzas peruanas. Estuvo muy bien planteado. Pero ¿qué es lo que sucedió? La columna de Santa Cruz Vargas, de la primera división, del comandante de Santa Cruz, se desorientó, no se perdió, se desorientó por la neblina y no siguió el debido proceso del cual había seguido la orden. No porque querían desobedecer la orden, sino de que la neblina les impidió la vista. Y ese fue posiblemente una de las causas principales o el factor principal por el cual nosotros ganamos Tarapacá, ¿no? En lo que se refiere al factor geográfico, ¿no? Obviamente que también lo más importante fue la destreza y la estrategia de Perú, ¿no? Cáceres, como siempre conocemos, su valentía, su bizarría de Andrés Severino Cáceres, aprovechó esa oportunidad para atacar, ¿no? Aprovechó esa oportunidad para atacar. Ahora sí hablemos de la primera fase, de manera rápida porque se nos corta el tiempo. Si se apaga, vuelven a ingresar, por favor. Entonces, esta primera división de Santa Cruz, como les mencioné, vamos a ver, de nuevo ponemos primera fase, ¿no? Vamos a ponerlo de nuevo, ¿no? La primera fase, o la fase 1 le llaman, ¿no? Los historiadores le llaman la fase 1. Titulada La reacción inicial peruana, ¿no? Esa es la fase 1, la reacción inicial peruana, ¿no? Entonces la división de Santa Cruz, la columna de Santa Cruz se había extraviado de rumbo, debido a la neblina. Entonces a las 8 de la mañana, inmediatamente, el Cepita número 2, el cuerpo Cepita número 2, que estaba directamente ahí se encontraba Cáceres, el jefe de la segunda división, empieza a asediar, ¿no? Entonces 8 en punto, ¿no? A las 8:00 horas, ¿no? Cáceres aprovecha esta situación y ataca. Ataca a Cáceres. También estuvo junto con la división 2 de mayo, ¿ya? La segunda división, en el cuerpo Cepita número 2 se encontraba el Taita Cáceres. Y en el 2 de mayo, en el cuerpo 2 de mayo que ya notaron, se encontraba el coronel Manuel Suárez. Prácticamente hicieron de que los chilenos de Santa Cruz retrocedieran lo más posible. Fue un gran triunfo, ¿no? Y uno de los grandes triunfos también de que sirvió para Cáceres es de que se tomó los 4 cañones Krug, los más avanzados de la época. Así se escribe, ¿ya? Estoy pronunciando en español, no en alemán, ¿no? Los 4 cañones Krug de los chilenos fueron capturados por Cáceres, ¿no? Y justo cuando la división de Santa Cruz estaba a punto de ser derrotada definitivamente, llega la división de Luis Arteaga, que era la tercera división chilena, la cual hace que se reorganice la defensa chilena. Entonces Cáceres no pierde tiempo y pide refuerzos de la quinta división peruana, que estaba a cargo del coronel de los Ríos, ¿no? Entonces ahí de los Ríos manda
a los cuerpos Iquique y Navales, ¿no? Manda a los cuerpos Iquique y Navales. Y prácticamente es ahí donde ya Perú estaba prácticamente teniendo la victoria. Paralelamente a lo que sucedía a la emboscada de la división extraviada de Santa Cruz, la quinta división y el cuerpo Ayacucho número 2, que estaba Bolognesi se encontraba en el cuerpo Ayacucho número 2, Bolognesi. Empiezan a atacar a la segunda división de Eleuterio Ramírez. Entonces, es en ese lapso cuando están atacando a Ramírez y también están atacando a la división de Santa Cruz, que se había juntado con algunos cuerpos de la división de con Luis Arteaga, cuando luego se da una tregua, ¿no? Pero no fue una tregua formalizada. No fue una tregua formalizada, fue una tregua que se dio sin quedar en ningún acuerdo, ¿no? Ambos bandos pararon unos instantes. Muy bien, por favor, voy a pedirle que vuelvan a ingresar a la última sesión, por favor. Muy bien, continuamos. Justo es en esta fase 2, que se conoce como la tregua del agua, que no fue una tregua formal, como dicen dicho, sin decir nada, hicieron la tregua, ¿no? Es en la fase 2, conocida como la tregua del agua. Cuando se reintegra el Pachica, mejor dicho, se integra, no reintegra, porque no había peleado todavía, ¿no? Se integra el Pachica, el peruano, con sus más de 1.400 hombres. Los chilenos que estaban asediados porque les había resultado mal su estrategia, prácticamente llegan a ser derrotados, ¿no? Ahora hay que ver una cosa. También si Cáceres no hubiera comenzado el ataque, hubiera hecho tiempo para que los chilenos puedan ordenarse de nuevo, la cuestión hubiera sido distinta, posiblemente hasta Chile hubiera ganado. Entonces la estrategia de Cáceres fue importante, el actuar de Cáceres, ¿no? Eso fue algo totalmente importante. Entonces tampoco no hay que desmerecer el mérito peruano, ¿no? Y también que Perú tenía menos hombres, tenía una fuerza inferior y no tenía caballería ni artillería, solamente era infante. Por eso, una batalla con solamente infantes, Perú tenía solamente infantes, derrotó a los chilenos que tenían caballería, que tenían artillería y de mejor calidad, y infantería. Y tenían más tecnología. A pesar de eso, el espíritu guerrero de Cáceres, de Alfonso Ugarte, de Bolognesi, ¿no? Que estaba en la tercera división, específicamente en el Ayacucho número 2, ¿no? Francisco Bolognesi, y de todos los demás héroes, hicieron de que el Perú tenga una victoria que era totalmente merecida, con una cantidad inferior de hombres. Entonces el mérito no solamente es de la falla de la estrategia chilena, no. También el mérito es de la hidalguía de Cáceres, porque si Cáceres hubiera tenido menos hidalguía
y hubiera esperado de que llegue el Pachica, que llegue el Pachica, posiblemente los chilenos se hubieran reagrupado y hubieran atacado, ¿no? Entonces eso fue también, es importante destacar eso, ¿no? Es importante destacar eso. Muy bien, en esta fase se integra el Pachica, ¿no? Y luego viene la fase 3, que es la fase de las conclusiones, la conclusión, ¿no? Así le llaman los historiadores. La conclusión, vamos a poner así, conclusión. Es en esta fase donde los chilenos mueren uno de sus principales héroes, ¿no? Ramírez, Eleuterio Ramírez, el comandante Eleuterio Ramírez fallece en esa conclusión. Es importante ver eso, en esa fase se reintegra el Pachica, participan ahí el coronel Luis Herrera y también Justo Pastor Dávila. Es importante también destacar la participación de un argentino que peleó para el Perú, que era Roque Sáenz Peña, ya hablamos de él la vez pasada, ¿no? Roque Sáenz Peña también participó en el triunfo de Tarapacá. Y efectivamente ya cuando muere Ramírez, cuando muere el héroe chileno, el teniente coronel, el comandante Eleuterio Ramírez, se murió el más alto mando, ¿no? De esa división, y prácticamente ya estaban perdidos los chilenos, ¿no? Y Perú gana nuestra única batalla que ganamos en la campaña del sur, ¿no? Luego ya viene la desastrosa defensa de Lima, y posteriormente ya viene la campaña de la Breña, donde Cáceres tuvo grandes triunfos, ¿no? Ojo, Tarapacá no fue la única victoria, como dicen. En la Breña de Cáceres también hubo victorias. Hay que tener en consideración eso. Entonces, ¿por qué el 27 de noviembre se dice que es el Día de la Infantería del Perú? Porque en esa batalla histórica donde ganamos, solamente con infantería y con menos cantidad de hombres, los peruanos logramos derrotar a los chilenos, los derrotamos. Entonces es algo totalmente importante tener en consideración, ¿no? Esa fecha histórica del 27 de noviembre del año 1870 y de 1879. Muy bien, eso sería todo por la ceremonia del día de hoy.